Buenas, bienvenidos a 2F. Hoy empezamos con un vídeo de Unmatched, ese tan esperado top que hoy empezamos con los tableros para 4 jugadores. Voy a explicar un poco qué dinámica voy a seguir con el tema de los tableros, ¿vale? Primero advertir que esta es mi opinión, ¿vale? Que si vuestra opinión es distinta, es totalmente aceptable y discutible y podéis dejarla por aquí abajito en los comentarios. Y ya que estáis ahí abajito en los comentarios, podéis darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros si no lo estáis. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto va a ser para tableros de 4 jugadores. En el siguiente vídeo añadiremos los tableros para 2 jugadores y pondremos a todos los tableros como si fueran para 2 jugadores solamente. Y daré mi opinión en una lista desde el peor hasta el mejor. Siempre, vuelvo a repetir, desde mi opinión, si la vuestra es distinta, por otras opciones distintas o opiniones que tengáis, pues serán siempre bien recibidas. He cogido los tableros, ¿vale? Que tengo aquí. Cogeremos este primero, por ejemplo. He contado las casillas que tienen, las zonas distintas de distintos colores y las zonas dobles, triples, y si en algún tablero hay alguna habilidad que afecte al tablero en sí. Así que para estos tableros he hecho un cálculo de cuántos espacios por jugador habría en un tablero de 4 jugadores y cuántas zonas de color distintas por jugador, porque sabéis que empezamos en zonas, por ejemplo aquí empieza el jugador 1, jugador 4, jugador 2 y jugador 3, ¿vale? Ocuparíamos distintas casillas con distintos jugadores, así que controlaríamos distintos colores o zonas, ¿vale? Porque sabéis que hay habilidades de cartas o de personajes que afectan a zonas. Así que eso sí, los cálculos y vamos a ir hablando poco a poco. Y ya aprovechando que tenemos este aquí, para deciros que son 9 los tableros que usamos para 4 jugadores. Y empezamos con el último, el que peor para mí es de todos ellos, y es este de aquí. Este tablero es el bronce. Lo podéis encontrar en la caja de Buffy Cazavampiros. Y aunque sea el peor, tiene sus puntos buenos y sus puntos negativos. Voy a sacar los pros y los contras que yo veo de cada escenario y así justificar un poco mi decisión. Este escenario tiene 6 zonas distintas, ¿vale? De color. Dividiéndolo entre los jugadores nos quedaría zona y media por jugador. Es de las mejores puntuaciones de zona, ¿vale? Porque tendremos poca variedad, aunque tenemos una puntuación elevada de casillas, llegando a 35 casillas. Así que se va a necesitar muchísimo movimiento para llegar de una zona a otra. Otra cosa que no me gusta de este tablero es que hay una zona búnker, ¿vale? Que no suele ser bonito, pero que un jugador se pueda venir a esta zona de aquí, sobre todo, que no tiene contacto con el resto, y hacer esperar a otro jugador, o incluso con habilidades de movimiento poder hacer que entre para pegar, que sea cuerpo a cuerpo, o por un lado o por otro, y en esta zona, digamos, solo tiene una entrada por aquí y otra por aquí, que con un aliado podríamos bloquear perfectamente y hacernos aquí trinchera para obligar al personaje a venir o a moverse o a hacer cualquier cosa. A mí los escenarios que plantean un búnker fácil para que el jugador pierda tiempo o obligue al otro a moverse y demás, no me suele gustar, ¿vale? Porque no me gusta que estemos jugando una partida y bueno, pues un jugador se dedique a correr todo el tiempo porque dice, bueno, te quedan 12 cartas, a mí me quedan 14, pues por movimiento te vas a desgastar tú antes que yo. Y eso me parece una jugada un poco fea, ¿vale? Entonces, para mí esto es negativo en este escenario. Y otra de las cosas que no me gustan es que de las pocas zonas dobles que tenemos en el escenario están muy centradas en un lateral, por ejemplo, y estas de la calle no tienen mucho sentido, ¿vale? No tienen demasiado sentido de sí. La verdad que las veo muy desproporcionadas, ¿vale? Por eso este escenario en 4 jugadores para mí es el peor. El número 8 en la lista, y puede ser que contra todo pronóstico y puede que me caiga un poquito de hate, ¿vale? Es el de los jardines colgantes. Recuerdo que es para 4 jugadores y el de los jardines colgantes me parece un mal escenario o de los peores escenarios que podemos elegir para jugar a un match, ya sea que juguemos con cuerpo a cuerpo o a distancia. Nos encontramos con un tablero con 8 zonas distintas, 33 casillas, y la parte buena que tiene, aunque para mí es bueno y es malo, ya os explicaré por qué, es el bonificador de terreno elevado, ¿vale? Que ya sabéis, si atacamos una casilla con el que tenga el bonificador, pues tendremos ese +1 a impactar. Tiene muchísimas zonas dobles, que eso me encanta. Tiene 12 zonas dobles y 4 zonas triples. La verdad que está llenísimo de zonas para poder controlar. Eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Ya sabéis que
Hay cartas que hacen daño por cada zona en la que estemos, así que hay que tener cuidado que las zonas triples están muy bien para controlar a distancia, pero también nos puede venir en contra cuando nos suelten una cartita que haga daño por zona en la que estemos. Es de los peores números en cuanto a espacio por jugador, muchísimas casillas, y ese bonificador de terreno elevado que tenemos es bueno y es malo. ¿Por qué es malo? Porque nos obliga un poco a medio a jugar, sobre todo si estamos a cuerpo, a distancia no nos va a preocupar tanto, o al menos a mí no me preocupa tanto, pero si jugamos este escenario a cuerpo, medios nos obliga a posicionarnos mejor que el contrario, y eso va a hacer que el contrario sepa dónde moverse y dónde no moverse, ¿vale? Porque bueno, si estoy jugando, obviamente en esta casilla no me quedaré nunca, en esta tampoco intentaré quedarme nunca, ¿vale? Hay casillas en las que esta, por ejemplo, es imposible que te llegues a quedar nunca. Así que los dos jugadores se pueden mover un poco de una forma menos estratégica y más evitando la zona donde yo voy a terminar, ¿vale? Entonces no estamos buscando la mejor posición, estamos buscando que el otro no me coja ventaja. Porque es verdad que esta zona triple a distancia dominamos muy bien, pero desde aquí nos pueden reventar fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, y es un extra que a mí me supone un negativo, el tema de no solo ver qué pasa, qué puede hacer el otro, sino que no acaben las casillas peores para acabar, porque además si caéis en esta casilla, el otro personaje de aquí, y decimos una carta que hace daño por cada área en la que estés, nos estamos comiendo uno del ataque, más lo que sea, más la habilidad, y o sea, es una ruina, ¿vale? O sea, caer en una casilla como esta es una ruina. ¿Buena casilla va a poner a apoyos? Pues sí, pero bueno, depende de quién, ¿no? Depende de quién. Hay algún apoyo aquí bueno para controlar zona, para asustar un poco o para bloquear el paso, pero un poquito más, ¿no? Como nos pasaba con el anterior, tenemos muchas casillas, necesitamos mucho movimiento, y necesitar mucho movimiento es para algunos personajes contraproducente. Los que se mueven 3, los que tienen ventajas de movimiento, los que tienen cartas que mueven a través de personajes, lo llevarán muy bien, pero la mayoría de cuerpo a cuerpos lo van a sufrir bastante en el movimiento, ¿vale? Porque además los cuerpos a cuerpos van a buscar posiciones ventajosas que serán casillas más exteriores o intermedias en este caso, pero que llegar de una a otra va a ser complicado. Entonces ese pequeño movimiento, a la vez que vamos buscando una mejor posición, nos va a hacer sufrir, sobre todo si llevamos personajes cuerpo a cuerpo y no a distancia. Y en este escenario tiene muchísima ventaja personajes que tengan sidekicks que disparen a distancia, ¿vale? A distancia, esos personajes como Yenenga, por ejemplo, ¿no? Que aparte de que es buenísimo el personaje, que sus personajes puedan atacar a distancia, pues son un poco más ventajosos, lo que te decía antes, ¿no? Puedo sacrificar a un arquero en esta zona teniendo Yenenga dando vueltas por todos lados, porque como controlo zona, si me atacan me da igual porque sigue siendo un arquero, y si no, tengo la posibilidad de pasarle el daño de Yenenga, así que bueno. Aquí, personajes con sidekick que disparan a distancia, +1. Y eso sigue siendo para mí un efecto negativo, ¿no? Porque bueno, negativo para algunos, para el que juegue con sidekick a distancia será algo positivo. Pero digamos que en este escenario medio te obliga a usar un poquito más estos compañeros que disparen a distancia para controlar muchas zonas. Y bueno, si veis dónde podéis encontrar este tablero, pues obviamente lo encontráis en la caja de volumen 2. Así, personajes como Yenenga o el Rey Mono se benefician un poco de este tablero debido a que bueno, vienen en esta caja y es para ellos. Como séptima posición tenemos al mapa de la caja del volumen 1, llamado Sarpedón. ¿Qué nos encontramos aquí? Porque para mí es ya no de los peores, pero sí de los menos recomendables para jugar. Pues para empezar tenemos 38 casillas, es el tablero con más casillas para moverse. Por contra, ¿qué tiene bueno? Que tiene solo 6 zonas, ¿vale? Si vemos, tenemos solo 6 zonas, entonces hacer efecto en una misma zona va a ser mucho más fácil que en otros escenarios. Tiene solamente 2 casillas dobles y 2 triples, que es verdad que están posicionadas en una zona muy céntrica, pero que es una de las zonas de control es extremadamente inútil. Lo mejor de este escenario, como he dicho, que tiene poquitas zonas. Lo que sería zonas por jugador seríamos a 1,5, así que estaría bien. La zona triple es muy buena controlando una gran parte central del escenario, ¿vale? Porque digamos que cogería toda esta zona. No cuento esta, porque ya he dicho que esta para mí es irrisoria, pero claro, contaríamos con personajes a distancia, ¿vale? Controlar esta zona, entonces cualquier personaje se puede esconder en un lado o en otro y que esa zona deje de tener sentido. Cosas negativas, tiene pocas zonas dobles y triples. Las zonas
normalmente están muy desangeladas, quitando, ¿no?, estas zonas de en medio, como he dicho antes. El movimiento que se necesita de un lugar a otro vuelve a ser exagerado y puede hacerse el efecto búnker en esta esquina, en este lado. Ya no solo el efecto búnker, sino el efecto ratón y el gato, ¿no?, que desgastar al otro por un movimiento, ¿vale? Que sé que si habéis jugado a este juego lo habréis vivido y lo habréis hecho seguramente, y todo el mundo lo habremos hecho en algún momento, porque bueno, antes que perder, viendo que al otro le quedan 3 o 4 cartas menos que a ti, que tiene que robar obligatoriamente por alguna habilidad y demás, y se va a desgastar antes que tú, pues ese efecto en este escenario es muy fácil de hacer. Podemos huir, podemos escondernos, obligar a otro a moverse demasiado, gastar cartas para potenciar movimientos si quiere llegarnos, ¿vale? Y eso, la verdad, que este escenario para mí es no de los peores, pero porque ya entramos de los 9, estamos en la 7ª posición, pero sí uno que, bueno, no me termina de convencer. También es verdad, como fue el primero, también le tengo un poquito de cariño, y puede ser que por eso esté en esta posición por encima del jardín, ¿vale? Volvemos a la caja de Buffy Cazavampiros, el Sunnydale High, el instituto de Buffy. Estamos ahora en la 6ª posición. Tenemos un escenario con 31 casillas, 6 zonas diferentes, y cuidado que tiene 10 zonas dobles y una zona triple, ¿vale? Tiene un montonazo de zonas dobles. Lo mejor para mí, que tiene pocas zonas, son 6 zonas distintas. La zona triple controla muy bien todo, porque si veis los colores, este color va a controlar todas estas casillas, esta incluida. Este otro color viene por aquí. Este nos controla esto, y la verdad que controlamos toda esta parte de escenario, dejando poquitas casillas libres y que podríamos controlar simplemente viniéndonos a una casilla como esta, a una casilla como esta, ¿no? O sea, es verdad que aquí tenemos un pequeño apartado, pero es un apartado pequeño porque es fácil llegar, y como no tenemos tantas casillas por las que movernos, es fácil evitar el efecto búnker aquí. Y esta zona es muy importante. Es verdad que a distancia tú puedes atacar y te pueden atacar, pero esta zona de control es brutal. ¿Cuáles son las desventajas para mí? Bueno, como he dicho, una zona triple, solo tiene una zona triple. Me hubiera gustado alguna más para tener otra zona más poderosa. Para mí el combate se centraría en esta zona, sobre todo por el control de esta. Si disparamos, ¿vale? Si vamos cuerpo a cuerpo nos da igual, pero si disparamos, esta casilla va a ser importantísima. Y eso va a hacer que el juego recaiga si disparamos sobre esta zona del juego, del tablero. Un aspecto negativo que tiene este tablero para mí es que las zonas son modulares, muy modulares, ¿vale? Y las conexiones no son muy buenas, aunque sí es verdad que desde aquí vamos a controlar a distancia. Si queremos movernos, solamente tenemos esta línea por aquí, estas dos por aquí y esta por aquí para poder salir. Así que es relativamente fácil taponar alguna salida y obligar a otra persona a salir por algún sitio, o a intentar o gastar cartas en los ayudantes que tenemos, ¿vale? Así que hay que tener cuidado en eso, porque las zonas son muy modulares con difícil acceso, ¿vale? La zona central está muy bien, esta zona controla muchísimo, pero aquí estamos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Aquí nos pueden bloquear, aquí nos pueden bloquear, o aquí incluso nos pueden bloquear y nos obliga a llegar hasta aquí para poder desbloquearlo. Y la verdad que esa modulación me hace que este escenario esté aquí, y la verdad que es uno de los que me gustan bastante, sobre todo para cuando llevamos personajes a distancia. Entramos en 5ª posición, en el ecuador de la lista, y tenemos la mansión de los Baskerville, que esta lo podéis encontrar en Unmatched Covenant Fog, ¿vale? Este escenario tiene cosas muy curiosas, porque bueno, una de las habilidades que tiene, que la comentaremos después, que son los pasadizos, pero tiene 32 casillas, lo que no lo hace ni un escenario con pocas casillas ni con demasiadas, pero sí es verdad que tiene 7 zonas distintas. O sea, ampliamos un poquito la zona y eso va a hacer que algunas habilidades sean un poco menos efectivas. ¿Puntos positivos de este escenario? Pues como iba comentando, los pasadizos, ¿vale? La comunicación que tenemos desde aquí, o desde cualquier casilla con pasadizo, nos va a hacer que la movilidad sea absoluta, porque podemos pasar de un pasadizo a cualquiera de los otros. La cantidad de zonas por jugador no es la peor, pero tampoco es la mejor, está en un rango medio, ¿vale? Así que estaría más o menos bien cuando seamos 4. Digamos que tendríamos una zona 75, 1,75 en cuanto a las zonas que nos podamos repartir. No es el 1,5 que tenemos en los tableros mejores zoneados, ni es el 2 que vamos a encontrar en los peores zoneados, ¿vale? Pero ese equilibrio, junto con el tema de los pasadizos, hace que este escenario esté un poco mejor posicionado en la lista. Cosas negativas.
la comunicación entre las zonas a veces está un poco limitada y te obliga a que los pasadizos tengan mucho peso. Y a la hora, si habéis jugado en este escenario con Son Wukong o con la arpía, o sea, con Medusa, con las arpías, es muy fácil bloquear las salidas de los pasadizos. Así que esa es otra cosa que, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Este escenario favorece a ese jugador o ese personaje que tiene muchos sidekicks, muchos ayudantes para poder bloquear. Ya no solo bloquear, sino decidir dónde va a salir, si quiere salir por algún lado o por otro, taponar dos salidas, solo dejar una libre. Ya sabéis, si habéis jugado en este escenario sabéis de lo que estoy hablando. Y una de las cosas un poquito más negativas que tiene este escenario es que las zonas dobles no las veo yo muy óptimas, ¿vale? Porque tenemos esta zona que controla aquí, pero esta zona de aquí, por ejemplo, está controlada por 4 zonas, no sé, 2 casillas, que es verdad que estas entre sí también se pueden dar, ¿no? Se pueden atacar y demás, pero no sé, veo demasiado poco óptimas las zonas dobles. Muy centrado en el centro, ¿vale? Cuando se sabe que el centro va a ser una zona de paso para salir o para entrar incluso. Pero bueno, la verdad que no está mal. Este escenario está en el número 5 porque es de los que más me gusta jugar cuando al menos puedo llevar 2 o más sidekicks para poder bloquear y elegir yo por dónde sí o por dónde no va a pasar el enemigo. O si quiere gastar recursos en los sidekicks, pues que los gaste. Cuarta posición para The Raft. Ya entramos en los 4 mejores escenarios en los que a mí más me gusta jugar en 4 jugadores. Recordamos que este sigue siendo un top para 4 jugadores. Ya veréis que en el top para 2 jugadores las cosas van a cambiar un poquito. Estamos en un tablero con 31 casillas y sobre todo tenemos 8 zonas. Cuidado con eso porque son muchas zonas, son zonas chiquititas en algunos casos y donde vamos a tener esa desventaja en cuanto usemos cartas de zona, porque los jugadores van a tener zonas donde huir para que esos efectos zonales no le afecten. ¿Qué es lo bueno? Tenemos objetos usables en el escenario y esos objetos usables, la verdad, que nos van a venir muy bien si lo sabemos aprovechar. Como he comentado, tenemos un número de casillas por jugador bastante normalita, bastante buena, por así decirlo. Hay que andar bastante, pero no demasiado, puesto que las casillas y la comunicación entre un lado del tablero y otro es bastante rápida, ¿no? Porque digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 8 casillas de una punta a otra, pasando por el centro. Y sin pasar por el centro se ven algunas más, pero bueno, realmente está todo bastante cuadradito y cerca. Como he comentado, los objetos usables son buenos, no gastan acción, ¿vale? No gastan acción. No simplemente decidimos usarlos al atacar o al defender o al usarlo como habilidad. La verdad que está bastante bien. Y una de las cosas importantes es que tenemos 16 zonas dobles. 16. Vamos a controlar muy bien, aunque tengamos un espacio zonal limitado, vamos a controlar muy bien siempre varias zonas. Siempre vamos a tener mucho control en 2 zonas y eso está bastante bien, puesto que, aunque veis que es algo modular y el centro es como un campo aparte, todo está muy bien repartido para que sea tipo pasillos, ¿vale? Tenemos 2 zonas laterales y una central por la que tenemos acceso al resto de tablero, así que bueno, no nos va a resultar muy problemático intentar, o sea, si estamos en el centro, llegar hasta aquí para intentar dominar esta zona y esta zona. Desde aquí vamos a tener claro la zona central y la zona lateral, ¿vale? Tenemos, la verdad que hay bastante rango de control dentro de este tablero y eso es bastante bueno. Así como es bueno el tema de las zonas y las casillas dobles que tenemos, como he comentado, el que esté dividido, ¿vale? Puede ser un problema para algunos personajes. Sobre todo esos personajes más de cuerpo a cuerpo que necesiten estar cerca, ¿vale? Porque hay personajes de cuerpo a cuerpo que pueden mover un poquito más o que pueden hacer algún efecto de salto, que eso no creo que tenga mucho problema, pero los que sí están condenados a arrastrarse por el terreno, me digo yo, ¿no? A no levantarse nunca del tablero, estas zonas separables pues se le puede convertir, se puede poner un poquito cuesta arriba. Y no es recomendable jugar personajes sin sidekick en este tablero. Este tablero, un personaje que juegue sin sidekick y uno que juegue con sidekick, con uno ya le llega, pero con 2, con 3 o más, pues la verdad que el personaje con sidekick gana muchísima ventaja a la hora de poder bloquear, ¿vale? Porque he dicho, es fácil acceder a las zonas, pero si te cuelo un sidekick aquí, te cuelo un sidekick aquí, o aquí,
ya está la cosa más difícil, ¿vale? Está la cosa más difícil de poder coger caminos y cortar, ¿vale? Así que en cuarta posición, The Raft. Lo podéis encontrar en la caja de Redemption Row de Marvel. Es la caja en la que viene Luke Cage, el motorista fantasma y Moon Knight. Entramos en el top 3. Estos escenarios que para mí son un sí o sí, casi con cualquier personaje que vayas a jugar. ¿Qué tiene el Kitchen? Pues tiene 30 casillas, 7 zonas y los objetos usables. Nos encontramos con una casilla menos que The Raft y nos encontramos una zona menos que The Raft, que The Raft tenía 8 zonas, no 7. Aquí tenemos una media de casillas por personaje de 7,5, la verdad que es bastante buen número. Los objetos usables, como he comentado antes, son para mí de la mejor habilidad porque es verdad que son sorpresas, pero también son gratis, son beneficiosos porque te dan mucho ataque, o sea, te salvan ese ataque o esa defensa en un momento dado y te metes esa chispita de sorpresa que mola un montón. Al tener un número de zonas más controladas, los efectos de zonas van a venir bien. Y sí es verdad que en cuanto a las casillas dobles, que tenemos 9 y 2 triples, están muy bien posicionadas, muy bien repartidas. Yo creo que como son tableros que han salido de los últimos, salen un poquito más depurados de los primeros en cuanto a posición de las casillas dobles, qué zonas controlan, qué zonas no. Pues, por ejemplo, tenemos estas casillas que dominan todo el fondo, esto que dominan todo el centro, incluso con acceso a esta azotea, obviamente, porque desde esta azotea vamos a controlar toda la zona central, absolutamente toda, que es increíble. O sea, toda la zona central, me refiero, todo el tablero de aquí para atrás lo vamos a dominar de las azoteas. Pero es verdad que la azotea es un lugar peligroso para quedarte si te encuentras con un personaje a distancia. Incluso con un personaje cuerpo a cuerpo, porque tiene varias formas de entrar. Vale, este movimiento de aquí me encanta, que puedas ir de esta casilla a esta y para acá, o de aquí puedes atacar directamente aquí. Vale, tiene varias formas de poder atacar cuerpo a cuerpo, porque a distancia ya sabéis que bueno, se podrá atacar desde cualquier lado. Así que este escenario, por lo bueno del control zonal, por lo poco que tienes que mover igualmente, ¿no? En comparación con otros tableros de un lado para otro, y que aquí hacer el tema de búnker va a estar más difícil, y si te pones a correr es mucho más fácil porque es mucho más cuadrado el escenario, es fácil más cogerte. Este escenario es uno de mis favoritos. Número 2. Este escenario, el Soho, lo podéis encontrar en la caja de Covenant Fog. Esa caja viene con El Hombre Invisible, viene con Sherlock Holmes, la verdad que un tipo de héroes muy interesantes para el juego. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues 29 casillas, es el escenario con menos número de casillas dentro de todos los juegos. 7 zonas, es verdad que tienen un número de zonas un poquito más numeroso que otros que tienen 6, no llegan a las 8, pero al tener pocas casillas, esas zonas, pues digamos que se equilibra un poco. Tenemos 11 zonas dobles y una zona triple, ¿vale? Tened en cuenta que tenemos 29 casillas, de las cuales 11 son dobles y una es triple, o sea, tenemos 12 casillas que pueden dominar muy bien zonas completas. Aquí tenemos un buen control a distancia, absolutamente buenísimo control a distancia, puesto que desde casillas con poco movimiento vamos a controlar mucho. Aquí controlamos toda esta zona, ¿vale? Y toda esta zona de aquí. Con un pequeño movimiento ya controlamos esta zona de aquí y seguimos controlando todo esto, ¿vale? Con movimientos por este lateral nos pasa lo mismo, ¿no? Controlamos todo las azoteas y parte de la calle, o desde la calle controlamos calle y partes de azotea, o sea que la verdad que está muy bien. Y por aquí igual, ¿vale? Tenemos muchas zonas de control, muchas zonas en las que como se despiste uno u otro, a distancia nos la pueden liar. Me encanta cómo está repartido este tablero. Cosas negativas que tiene este escenario, pues bueno, los pasillos, ¿vale? Porque aquí tienes un pasillo que como entres aquí y el otro te pueda taponar, que es otra de las cosas negativas, ¿no? Bueno, negativas entre comillas. Este pasillo puede ser pasillo de la muerte, ¿vale? Porque te pueden taponar las salidas y no vas a salir de ahí en la vida, a menos que acabes con lo que te esté taponando la entrada o la salida, o puedas moverte a través de ella, ¿no? Siempre vamos a obviar las habilidades de mover a través de personajes, porque bueno, hay personajes que lo tienen, otros que no, hay otros que se pueden usar en algún momento, otros que ya lo habrán gastado en el momento que lo taponen. Bueno, ya todo esto entra dentro de la mecánica de partida, ¿vale? Pero es fácil taponarte en el central y poder hacerte cosas desde lejos, porque por ejemplo, si alguien se consigue encerrar a alguien que sea combatiente cuerpo a cuerpo,
y mientras a distancia se le puede ir desgastando mientras que acabas o no acabas con lo que te estén taponando en la salida, ¿vale? Oye, no solo a distancia, sino ese mismo tapón, tú te vas a ver obligado a salir por uno de los dos lados, intentar acabar con lo que sea, que si son dos Psyche vas a gastar recursos en este tipo de personajes. Este es otro escenario que tiene un poquito de desventaja a esos personajes que no llevan compañeros frente a los que sí lo llevan. Si son dos personajes que no llevan compañeros, pues sin problema. Pero si uno lleva y otro no, este escenario se torna un poquito positivamente hacia el que tiene compañeros. Bien, en primera posición, si habéis hecho los cálculos, aquí está Marmorreal, este mapa del volumen 1. Y fíjate que yo he ido diciendo que conforme han avanzado los escenarios, lo han ido perfeccionando en cuanto a las zonas de control. Pero este escenario en concreto me parece alucinante. Como he dicho, podéis conseguirlo en el volumen 1. Y tenemos, fijarse, tenemos 31 casillas y 8 zonas. Muchísimas zonas. La peor estadística de zonas por jugador. Pero hay 7 zonas triples. 7 zonas triples. Vamos a poder dominar 3 zonas en cualquier momento. Ten en cuenta que si llevamos un personaje que dispare con otros secuaces que dispare, me centro en el disparo, ¿vale? Muchas veces veréis que me centro en el disparo en la aplicación porque creo que son los que sacan mayor ventaja de este tipo de casillas. Poniendo un personaje aquí que dispara y otro aquí, tenemos controlado todo el escenario, básicamente. ¿Vale? Tenemos aquí a Yanenga y tenemos aquí a un arquero de Yanenga. Pues tenemos todo esto controlado. Es alucinante. Tenemos, como he dicho, 7 zonas triples y 14 zonas dobles. Es que no solo son de las 31, tenemos 21 casillas que son o dobles o triples, o sea, increíble. Un escenario muy cuadrado donde es difícil o muy difícil hacer el efecto búnker y donde el gato y el ratón no te va a salir demasiado bien porque hay muchas zonas dobles y triples. Esto todo está muy cuadrado y de un punto a otro es fácil llegar por un sitio o por otro. Vale, tenemos muy buenas conexiones, no requiere demasiado movimiento. Es verdad que en cuanto nos metemos por la parte alta de la torre nos pueden taponar, como siempre digo, ¿no? Como nos pasaba en el Soho, pero bueno, es un riesgo que tú tienes que correr. Y ten en cuenta que si te taponan también hay que tener un poquito de vista en ver si te pueden taponar, si no, si te conviene que te taponen, ¿no? Porque también puedes buscar tú que te taponen por algún motivo, algún efecto de carta. Pero este escenario me parece el mejor y a la vez el más difícil, porque claro, 2 personajes de disparo aquí, esto es lluvia de fuego y muerte. Es maravilloso. Y yo creo que ese es el espíritu de este juego. Y este escenario lo refleja muchísimo. ¿Qué es lo malo? Que también tiene cosas malas. Jugar un personaje de combate cuerpo a cuerpo contra un personaje a distancia. El personaje a distancia tiene ventaja, evidente. ¿Qué más? Esos eventos y esas cartas que han salido de daño por zona en la que estés. Entonces aquí tienes muchísimas zonas que son dobles y triples y entonces te pueden hacer muchísimo daño simplemente por estar en una casilla. Pero por lo demás, la verdad que es bastante bueno el escenario, aunque tenga el número más grande de zonas por jugador. Es verdad que al tener estos dobles y estos triples por todos lados, se reduce muchísimo el efecto de muchas zonas. Bueno, este ha sido mi ranking de tableros de Unmatched. Espero que os haya gustado. Como he dicho al principio, si queréis dejar vuestros comentarios, dejadlo aquí abajito, darle a like, compartirlo. Y el siguiente vídeo de Top de Unmatched será de tableros para 2 jugadores, donde veremos estos tableros y los tableros que se han quedado fuera porque son tableros que solo admiten 2 jugadores, no 4. Y ya veréis que en ese ranking va a variar bastante lo que hemos visto en este de aquí, porque no se mide lo mismo la cantidad de casillas o la cantidad de zonas o la cantidad de dobles y triples para 2 que para 4. Os recuerdo que aquí estamos jugando 4 jugadores y es mucho más óptimo algunos tableros que otros. Así que si no lo queréis perder, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!